En 1992 fue destacado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la Argentina, junto a Gustavo Vélez, Martín Redrado y Julio Boca, entre otros. Luego de ser funcionario del área de seguros a nivel nacional, en el año 2000 integró las listas de candidatos a legislador de la ciudad de Buenos Aires por la coalición denominada Encuentro por la Ciudad, liderada por Domingo Cavallo como candidato a jefe de gobierno, y logró el escaño. La gestión de Néstor Kirchner lo ubicó como el 10º jefe de gabinete desde la creación del cargo en 1995. Continuó con el mismo rol en la gestión de Cristina Kirchner, pero tras el rechazo en el Senado del proyecto oficialista sobre retenciones móviles, con la famosa frase de Julio Cobos: que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Comenzaron a circular rumores sobre la renuncia a su cargo, que se produjo el 23 de julio de 2008. Su cargo fue sucedido por Sergio Massa, con quien ahora se encuentra aliado políticamente, luego que el ex intendente de Tigre también abandonara las filas del kirchnerismo. Hoy advierte sobre el día después de Cristina. Tenemos que estar pensando en el día después. Cristina está terminando un ciclo inexorablemente. ¿Y cómo se van a construir los años que vienen? Si Daniel es el presidente, ¿cómo va a ser Daniel Scioli en su presidencia con un parlamento totalmente regido por el cristinismo? ¿Otra vez vamos a repetir el peronismo, la perversa historia de tener el poder en un lado y el gobierno en otro? ¿Otra vez vamos a incurrir en el error? Aquello que terminó siendo una tragedia, hoy será una comedia que nos hagan vivir. Me pregunto, ¿cómo va a ser Massa o cómo va a ser Macri gobernando con un parlamento regido por Cristina? Hoy, en Hora Clave, Alberto Fernández. Alberto, bienvenido. Gracias, Pablo. ¿Qué percibe, qué siente con ese currículum? No, la verdad que siempre donde estuve, ¿no? Sí, siempre donde estuve, siempre traté de hacer las cosas bien. Tengo la certeza de haberlas hecho honestamente, tengo la tranquilidad de no haberme corrompido en ninguno de los cargos que ejercí. Y me siento con libertad para opinar. No tengo certeza de tener razón, pero tengo mucha convicción en cada cosa que digo. En un rato vamos a hablar de fútbol, ya hablamos de Massa, pero hoy hay un artículo en Diario Clarín, todos bajo la ley o normas a medida, ¿no? Y claro, todos estamos en el planeta fútbol de alguna manera porque el planeta fútbol es el planeta político argentino. El artículo hace un paralelo entre lo que hace 2 años atrás ocurrió con Cristina y lo que ocurrió días atrás en el programa de Tinelli. Hace 2 años atrás, los 3 candidatos a presidentes hoy, Scioli, Massa y Macri, estuvieron en contra de la idea de cambiar la Constitución para que Cristina pueda ser reelecta. Y 2 años después, en el programa de Tinelli, los 3 estuvieron de acuerdo en desoír los estatutos de la AFA para que Tinelli sea presidente de la AFA. Y en verdad lo que me pregunto es cómo son las lógicas de funcionamiento de esta sociedad, que según sean las cuestiones de oportunidad y conveniencia, pueden dejarse de lado las normas para que alguien satisfaga su capricho de volver a ser presidente o de ser presidente de la AFA. Y en verdad yo me siento un poco mal, porque no me deja tranquilo que nuestros candidatos a presidentes públicamente presionen para que se desatiendan estatutos establecidos. Alguien me va a decir que la Constitución no es el estatuto de la AFA, es cierto, pero las dos son las normas que rigen, son normas que rigen la convivencia social en la Argentina. ¿Y Sergio Massa qué piensa al respecto? No sé por qué no le pregunté cuando escribí este artículo, pero tampoco debía preguntárselo. Me parece que no es feliz que los 3 hayan pedido públicamente que sea candidato a presidente de la AFA, alguien que no puede serlo por estatutos, simplemente. Ahora, esto no va ni siquiera en desmedro de Tinelli, que tal vez en un futuro sea un extraordinario presidente de la AFA. No, entiendo. Lo que digo es que hoy no debe serlo porque los estatutos dicen que no pueden. Entiendo claramente. A mí el muestrario de lo que ocurrió del jueves para acá me parece una síntesis perfecta de justamente este estado anómico, ¿no? Exactamente. Tener un país
vacilando, un país observando la vacilación de sus dirigentes, de todo nivel, los del Estado, los del Estado Nacional, los de la ciudad, los de la Conmebol, los de la AFA, los del Club Boca Juniors. La perplejidad, porque todos estaban de alguna manera esperando ver cómo acomodaban, si el partido podía seguir bajo determinados supuestos, encontrando una vuelta interpretativa al reglamento. Esa es la Argentina. Sí, claro, pero también lo que pasó, y seguramente la gente que sabe de fútbol, hay gente que sabe mucho más que yo de fútbol en la mesa de al lado, la verdad es que acá tenemos un problema muy profundo, pero tan profundo que el que hizo el otro día semejante disparate se presenta diciendo, bueno, lo hice sin querer, no me di las consecuencias. Y eso parece ser una excusa suficiente. Y en realidad lo dice porque alguien le había recomendado que lo diga, porque en este país todo es posible. Tal cual. Nosotros sentimos que, bueno, que puede ser que sea posible que con esa argumentación el tipo zafe. Ahora, ¿por qué lo hace eso? ¿Cómo funcionan las cosas en Argentina? Yo me pregunto, hay no sé cuántas cámaras de seguridad en la cancha de Boca. ¿Quién controla las cámaras de seguridad? Porque, ¿qué sentido tienen las cámaras de seguridad si nadie está monitoreando lo que pasa en ese momento? Que me muestren después cómo ocurrieron los hechos, la verdad me sirve de poco. Entiendo que las cámaras están para que cuando alguien las vea le diga a la policía, vayan a ese rincón de la cancha que está pasando algo raro. Pero lo que más loco me pone es descubrir que el que filmó todo eso ni siquiera fueron las cámaras de la cancha de Boca, fue las cámaras de un canal privado. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Termina todo eso y lo escucho a Bernie salir y decir, no hubo bengalas en la cancha, y fue un show de bengalas como pocas veces vi en mi vida. La cancha de Boca estaba iluminada con bengalas. Que me digan que son bengalas menos fuertes o más fuertes, no sé, eso estaba repleto de bengalas. ¿Cómo puede ser que haya entrado un dron a la cancha de Boca y alguien lo haya manejado desde la tribuna y que lo veamos por televisión porque alguien filmó al que manejaba el dron con su celular? En un país en donde, recién lo comentábamos en privado, hoy lo decía en la radio, en un país donde a 4 meses no sabemos qué ocurrió con la cabeza explotada de un fiscal por un balazo, porque esto es lo único que sabemos, no sabemos a qué hora fue, menos quién fue, tampoco sabemos cómo fue. Digo, 4 meses y también de vuelta allí discutíamos cámaras de seguridad, discutíamos zonas liberadas, discutíamos rol de la Policía Federal, rol de la justicia, cómo hizo el procedimiento, si la fiscal era pertinente o no. 4 meses. Pero estamos hablando de la sospecha de un magnicidio, que tal vez pueda ser suicidio o cualquier otra cosa. Digo, en ese marco, en este país, el panadero napolitano tiene muchas chances con esto de fue sin querer queriendo, ya logró la exhibición de prisión. Seguramente 4 días tuvo la justicia invitándolo gentilmente a que el panadero se presentara. Digo, tiene muchas chances. Ahora que no tiene exhibición de prisión, de hacer una declaración, creo que será lesiones leves la imputación y a partir de ahí desfilar por los canales de televisión haciendo su descargo. No nos olvidemos que hace no mucho tiempo un motochorro que fue filmado con una GoPro en la boca robando, pasó por los canales y se convirtió casi en un héroe. Tal cual, tal cual. No, inclusive el debate de hoy, yo estaba escuchando cómo la política trata de desentenderse del panadero. ¿A qué agrupación pertenece el panadero? Yo descarto, quiero aclarar, que Angelici no tiene nada que ver y descarto que algún dirigente tenga que ver con eso. El problema no es lo que ha pasado ese día, es la convivencia de la dirigencia con esa realidad. La convivencia deportiva ha llegado a un punto donde ha dicho, si no puedes con ellos, únete a ellos. Entonces el modo es ver cómo los coimean para que hagan el menor daño posible. Yo no tengo ninguna duda que Angelici no tiene nada que ver, que no mandó él a tirar gas pimienta, y no tengo ninguna duda que ningún dirigente de Boca mandaba a hacer eso. El problema que tengo es que muchos de esos dirigentes conviven con esos personajes y cuando uno se hace socio de la mafia, tiene que saber que un día la mafia puede llevarlo a un problema. Es la antesala, luego ya están nuestros colegas, está el hombre que lucha por un fútbol en paz y estaremos profundizando. Soy muy futbolero, Pablo, esa es la realidad de eso. Yo también, ahí vaya, en mi club no tenemos problemas tan grandes. Lo sabe perfectamente. Sí. La verdad que es como dice Mariano, somos futboleros, lo que pasa es que tengo, tengo una leve discrepancia de la percepción sobre esta realidad, porque lo futbolero nos ha sobrepasado ampliamente en lo delincuencial. Bueno, Massa, ¿por qué lo quieren bajar a Massa?
Yo creo que hay que felicitarlo al gobierno porque ha desarrollado una magnífica estrategia para ponerlo a Macri como su contendor. Y la verdad es que en eso yo no puedo renegar. Ha sido muy exitoso el gobierno. El gobierno ha advertido que cuando lo tiene a Macri enfrente sus posibilidades de triunfo crecen. No lo ha advertido ahora, lo advirtió hace muchos meses y hace muchos meses que estoy advirtiendo esto. ¿Y por qué crecen? Porque allí cambia diametralmente la disyuntiva social. La sociedad durante todo este tiempo se estuvo planteando continuar o cambiar con el gobierno. Y cuando aparece Macri, la disyuntiva no es esa. La disyuntiva es volver a los 90 o no. Yo no estoy diciendo que Macri representa a los 90. Macri en el imaginario público es una suerte de conservador democrático. Y eso hace que muchos sectores tiemblen ante esa lógica. Además recuerdan esos sectores cuando Macri estuvo en contra de la privatización de aerolíneas, cuando Macri estuvo en contra de la estatización, de la estatización de aerolíneas, la estatización de los fondos de pensión, de la estatización de YPF, cuando cuestionaba la asignación universal por hijo, cuando decía que había que pagarle a los fondos buitres, aunque eso significara sacar cuantiosos fondos para hacerlo, de nuestras reservas monetarias. Ahora, perdón Alberto, así como Macri tiene esos talones de Aquiles, ¿Massa no tiene el talón de Aquiles de haber perteneció a esas fotografías del kirchnerismo y la gente sospechar claramente por qué no volver, no sé si a todo lo que fue ese kirchnerismo de la primera etapa, con usted, con él y con otros, digamos, la diferenciación también no le juega en contra? Eso es otra lectura, y es posible, yo no digo que no. Lo que pasa es que hay un elemento diferenciador que para mí no es menor. El que puso fin al proyecto reeleccionista de Cristina se llama Sergio Massa, no fue Macri. Macri en el 2013 se escondió, no quiso dar la cara y no quiso ser candidato. Ni siquiera se animó a poner candidatos propios. Y el que se animó, armó una fuerza, confrontó y terminó con el proyecto reeleccionista, se llama Sergio Massa. Ahora, desde esa óptica yo también podría decir que es cierto, por supuesto que es cierto, y ese fue, creo que motivó todo un electorado y como dice Jorge Giacobbe, fue el hombre elegido para frenar el proyecto reeleccionista. Pero también era la oportunidad de un hombre joven de romper con ese pasado que lo tuvo como protagonista para iniciar su propio futuro, digamos, ¿no? El aprendiz que deja a los maestros de lado. No, pero así lo hizo, pero la verdad es que ahí nosotros tuvimos grandes diferencias, o sea, yo también estuve en ese gobierno y también tengo grandes diferencias, y no las planteo ahora, las planteo hace 8 años. Sí. Y yo vivo diciendo cómo fue el gobierno defeccionando en muchas de las cosas que nosotros hicimos. Nosotros gobernamos en un gobierno que se jactaba de tener superávit fiscal año tras año. Y nos jactamos de ser un gobierno, de tener las cuentas equilibradas, y nos jactamos de no tener un Milani al frente del ejército, y nos jactamos de no tener un vicepresidente como Vudú. Todas esas cosas nos hicieron tomar distancia del gobierno. La locura de estos tiempos es que por allí Cristina me da la sensación que es más antikirchnerista que el propio Macri o su gente diciendo que continuaría, no sé si por necesidad política, continuaría con algunas de las políticas sociales clave o decisiones clave. ¿Por qué digo antikirchnerista? Por esto mismo, porque hay momentos en que la actual gestión se transforma en la antítesis de lo que planteó el propio Néstor Kirchner. Así es, muchas veces a mí cuando me preguntan ¿por qué cambié? Yo digo, yo no cambié, cambió el gobierno. Yo no cambié el gobierno. Si yo estuviera en el gobierno jamás hubiera permitido la continuidad de un vicepresidente acosado por denuncias y por procesamientos en la justicia. Yo conocí 3 casos de corrupción cuando nosotros fuimos gobierno. El caso Skanska, el caso Antonini Wilson y el caso Felisa Micheli. A los 3 les pedí la renuncia a todos los involucrados en cuanto se conocieron los hechos. Y uno de esos hechos tiene condena judicial, el caso de Felisa. Entonces, la verdad es que, y no lo hacía solamente por mí, lo hacía con la orden del presidente. Entonces, que no me digan que las cosas no han cambiado, porque el presente obliga el presente en ese espacio político obliga a sostener a Milani como una consecuencia no querida de la revolución y que obliga a mantener a Vudú como una consecuencia no querida de la revolución. Esto lo digo todo irónicamente, una revolución que no existe, y esas no son consecuencias no queridas, son actos de complicidad. Cristina va a llevarse como historia
2 actos de encubrimientos de delitos, 2 actos institucionales de encubrimientos de delitos. El primero fue la estatización de Chicone. Chicone se estatizó para encubrir al vicepresidente de la República, solamente para eso. Y solo hay que ver el debate legislativo para darse cuenta, nadie hablaba de Chicone, todos hablaban de vudú. Y el segundo acto de encubrimiento fue el pacto con Irán. Y que Cristina diga lo que quiera. Ese fue un acto de encubrimiento, porque por primera vez en la historia de la Argentina se dio su jurisdicción en un hecho que había ocurrido en Argentina y que damnificaba a argentinos. Por estas horas, además de la investiga del doctor Fait, también corre una versión inquietante. El gobierno pacta con los jueces federales porque teme que sus principales figuras vayan presas, negociando con la aplicación del Código Procesal Penal. Eso es absolutamente así. Es absolutamente así. Han hecho del Código Procesal una aplicación ridícula. Es más, también han establecido un sistema de coima a los jueces que lo apliquen el nuevo Código Procesal, porque los jueces que entran con el nuevo Código Procesal cobran como camaristas. Coima encubierta. Exactamente, cobran como camaristas, es una forma de callarlos. La verdad es que es patético lo que ha hecho el gobierno en esa materia. Y lo que uno debería preguntarse es ¿por qué tiene tanto encono con Fait? ¿Por qué no tuvo este encono con Fait cuando tenía 96 años? ¿Por qué le agarró esta locura a los 97? Miren, el gobierno hace esto porque quiere paralizar el funcionamiento de la Corte. El gobierno hace esto porque si quedan solo 3 miembros, los 3 tienen que estar de acuerdo para que los fallos sean válidos. Y lo que habría que preguntarse es ¿cuál es el fallo que inquieta tanto al gobierno que lo lleva a paralizar la Corte? ¿Otesur? No lo sé. ¿O será también la inconstitucionalidad del pacto con Irán? No sé cuál será. Yo realmente celebro la fortaleza de Fait y de los otros 3 jueces de la Corte. Lo celebro, porque viven acosados por el poder político. ¿En qué se equivocó Massa? ¿Y ustedes? ¿En qué se equivocó el armado político de Massa? Yo creo que Massa eligió el peor de los caminos, que es el hablar racionalmente de política. Massa, entre el país idílico de Cristina y el país caótico de Carrió, decidió ir por una senda del medio diciendo hay cosas de Cristina que están bien y hay cosas de Cristina que están mal. Cuando dice hay cosas de Cristina que están bien, todo el sector opositor lo desprecia. Y cuando dice hay cosas de Cristina que están mal, todo el kirchnerismo lo desprecia a Massa. En verdad es un discurso muy ético que muestra su convicción, pero muy difícil en este tiempo electoral de una Argentina muy dividida. Está bien, pero por eso no se le fueron los intendentes. Bueno, es que hubo una reflexión suya que tiene que ver con esto. Cada vez que él dice, yo quiero preservar cosas que hizo bien Cristina, todos salen a recordarle que él fue el jefe de gabinete de Cristina y dudan de si en verdad no tiene un pacto con Cristina. Sí. Pero en verdad lo único que es honesto con su lógica. Ahora, eso hace dudar y algunos se van por esa vía. Y esto genera un drenaje de gente. Uno no puede ocultar que Massa ha caído en las encuestas. No de cualquier gente, Alberto. Giustosi fue, en la rebelión de los coroneles del año 2013, fue una pieza importante. Ahora se está poniendo en duda de su vuelta al Frente para la Victoria, de Otacé, del propio Zúcaro en Pilar. Mire, en el caso puntual de Darío es mi amigo y tengo la más alta opinión de él, y yo creo que él tenía diferencias, algunas de las mismas que estoy planteando yo. O sea, yo creo que por una parte ese discurso tan honesto es un problema en la Argentina que vivimos hoy en día. Creo que hay problemas de organización política. Creo que nosotros no hemos organizado la fuerza nacionalmente como correspondía. Y creo que muchos creyeron que con la figura de Massa era suficiente. Y la figura de Massa es muy importante porque pese a todo, Massa hoy en día en la peor encuesta contiene el 20% de los votos. Sí, pero con la tentación de, al centralizar la figura otra vez en un líder, una tendencia no es una buena a un idea. Renacimiento populista. Por eso ¿no? digo, sí, yo por eso digo que me parece que fue un error, un error fue no organizar políticamente la fuerza. Organizar políticamente la fuerza es no ser tan personalista, exactamente. Ahora, creo que estamos a tiempo de corregirlo. ¿Sí? Creo que estamos a tiempo de corregirlo. A ver, supongamos, por ahora Macri dice no, sus asesores dicen no, hay que perseverar en la línea... Cuando Macri dice no, trabaja para Cristina. Eso hay que acordarse siempre. Cuando Macri dice no, trabaja para que gane Cristina. Ahí me va a explicar por qué. 2 cosas quiero preguntar. Si Macri cede, supongamos que Macri ceda en esta postura,
También decía, Carrió decía que Macri era su límite. Sabemos lo que es la política, que es el arte de lo posible, decía un hombre muy importante. Si Macri cediera, ¿bajo qué circunstancias Massa aceptaría una gran interna nacional? No, yo creo que en verdad ni Macri ni Massa tendrían que dedicarse tanto a poner condiciones. Lo que deberían entender... Bueno, ustedes. Lo que deberían entender es que al jefe de la oposición lo tienen que elegir los opositores, los ciudadanos opositores, no Cristina. Y lo que Macri tiene que entender es que está a punto de caer en una trampa, porque el día que Massa quede diluido, entre 7 y 8 de cada 10 votos de Massa se van al Frente para la Victoria. Y en esos términos el Frente para la Victoria está para ganar con mucha facilidad. Entonces lo que Macri tendría que entender es que cuando él dice que no, lo que está diciendo es voy a facilitarle el camino a Cristina. Y por otro lado, yo vengo a hablar de esto en el momento de mayor debilidad de Massa. Sí. Digo, Massa le estoy proponiendo que hagamos esto y a Massa lo estoy mandando casi como punto a esa contienda, bueno, no como banca. Esta es la lectura, porque ¿okay? Alberto Fernández está diciendo esto, lo ha dicho Roberto Labaña en las últimas horas. Yo lo vengo diciendo hace un año, no es que lo estoy diciendo ahora. Pero me digo, la confluencia de voces muy importante, Francisco de Narváez, Roberto Labaña, Alberto Fernández, puede dar la sensación de decir, bueno, Massa está tirando la toalla. No, pero no es ese el sentido. Massa está tirando la toalla. No es ese el sentido, porque yo lo que quisiera es que discutamos con Macri cuál es el país que vamos a construir al día siguiente. Digo, yo sé que Macri y Massa, inclusive conmigo, hay puntos de acuerdo. O sea, todos estamos de acuerdo en los problemas institucionales que tiene Argentina. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de recuperar una justicia independiente. Todos estamos de acuerdo en tener un sistema judicial que no responda a los intereses de la política. Podemos preservar una serie de cosas sobre las que nadie ponga dudas. Ahora, tenemos muchas diferencias sobre el país en materia económica al día siguiente, el 11 de diciembre de este año. Porque no es la misma la visión de Macri, que es un confeso defensor de los libres mercados, que Massa, que es un defensor de una economía con el Estado presente, no con un Estado asfixiante, pero con un Estado presente. Ahora ahí es muy interesante, va a ser, quizás sería para otro debate, pero... no por defenderlo a Macri, pero sentado con un Rogelio Frigerio, con el sector desarrollista que tiene Macri internamente, ellos dicen, un momento, ¿ustedes vieron lo que hicimos en el Banco Ciudad como banco público? ¿Vieron lo que hicimos con la educación en la ciudad de Buenos Aires? Digo, la verdad que Macri es consciente de su talón de Aquiles, el hombre de la derecha, el empresario, el hombre del libre mercado. ¿La gestión en la ciudad de Buenos Aires no ha mostrado Estado presente? Relativamente, mucho más, porque... no digo un Estado, en momentos en que Argentina el Estado es una falencia. En una ciudad donde más del 50% de los chicos que llegan a la Universidad de Buenos Aires estudiaron en colegios privados, no tengo muy en claro que eso sea exactamente un éxito. Es una tendencia nacional esa. Bueno, por eso, pero estamos hablando de la ciudad. Sí. Digo, si esto, yo me tomo en la ciudad. Si esto está pasando, yo no estoy tan seguro que eso sea así. Tampoco quiero cargar tanto las tintas en esa materia porque hay como una suerte de responsabilidad compartida con el gobierno nacional. Ahora sí le puedo decir que, por ejemplo, en materia de asistencia social, toda la asistencia social en la Ciudad de Buenos Aires está privatizada en fundaciones. Son fundaciones a las que se le da un subsidio para que atiendan los conflictos de pobreza, más allá de algunos planes pocos que tienen de asistencia a la gente. Y yo también me pregunto algunas cosas, qué sé yo, tanto hablábamos del capitalismo de amigos, el capitalismo de amigos de Cristina tiene su correlato en la ciudad. El Lázaro Báez de Cristina, si quieren llamarlo así, se llama Nicolás Caputo o se llama Calcaterra en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo no se los conozco, por Juan, por lo menos. Yo no se los conozco. Yo lo que conozco es que ese 5N, Cristóbal López lo tiene vedado a Massa. Y Cristóbal López tiene la concesión gratuita que le acaban de dar de todo el estacionamiento al lado del hipódromo. Y eso no se lo ha dado a Macri. Entonces, lo que digo es que me parece que hay muchas cosas para debatir. Hay muchas cosas para debatir. Y de una vez por todas discutámoslos en serio. Y lo que yo quisiera es discutirlo como opositor. Miren, yo la verdad es que fui parte de un gobierno y yo no quería. Nunca quise y nunca ningún amigo mío se ganó una concesión. Y nunca ningún hermano mío estuvo trabajando en el Estado. Y ahora, yo entré con esa convicción y sigo con las mismas convicciones. La última, Alberto. Si se dieran estas circunstancias en que de pronto se armara una gran interna opositora para que los ciudadanos opositores al kirchnerismo decidan,
¿no se estaría armando un nuevo frente tipo alianza? ¿Cómo podría gobernar? No, porque no estamos hablando, pues no estamos hablando de gobernar, estamos hablando de confrontar. Estamos tratando de resolver cómo es la oposición que queremos. ¿Y si ganara Macri esa interna? ¿Cómo acompañan ustedes? En mi caso particular, yo soy un demócrata, tendré que aceptar el resultado y votarlo. Pero si eso no ocurre, difícilmente lo vote. Porque entonces habré visto que él ha privilegiado su egoísmo, su proyecto personal y nada de lo que yo estoy planteando. Ahora, si yo voy a esa interna y me toca perder, la democracia me obliga a respetar el resultado. Gracias por este diálogo. No, gracias Pablo, gracias por invitarme. Hacemos una pausa, ya estamos hablando de fútbol nuevamente.